Bien, iglesia, seguimos haciendo la voluntad de Dios, seguimos haciendo lo que a Dios le agrada y recuerden que Dios nos había dicho, quiero que estudien escatología, es decir, las profecías de los días finales, las profecías que aún no se han cumplido, algunas ya se han estado cumpliendo, como lo hemos estado viendo. Y hoy vamos a tocar un tema muy tremendo, muy bueno, yo sé que les va a encantar. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 6, versículos 5 y 6. Aunque nos vamos a centrar más en el 6. Espero que ya estén ahí en Apocalipsis. Es el libro más fácil y además del Génesis de buscar en la palabra, el último libro de la Biblia. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz de en medio de 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el vino y el aceite. Dale un poderoso aplauso a la poderosa palabra del Señor. Vamos con fuerza porque es para Él. Bien, esta es una palabra tremenda. ¿Qué palabra? No dañes el vino y el aceite. Y es que hablando acerca de los 4 caballos que se encuentran en Apocalipsis 6, esta es la única frase que literalmente es alentadora para nosotros los hijos de Dios. En medio de tantos versículos calamitosos, podemos ver que esto es como una luz en medio de las tinieblas. Es una promesa de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Sí, porque nosotros hemos aprendido que nosotros somos este vino y este aceite. Así que esta es una palabra tremenda que hoy vamos a estudiar. Y quiero decirte que aunque hemos tocado los 2 versículos de Apocalipsis 6, el 5 y el 6, Apocalipsis 6, 5 y 6, la frase medular o lo que más quiero que aprendamos hoy, ¿sí? Lo que el Señor viene a instruirnos en esta mañana es no dañes el aceite y el vino. Y por eso he titulado esta palabra los intocables, ¿sí? Los intocables, aceite y vino, aleluya. Bien, hemos estudiado ya en días pasados, en domingos o viernes pasados, dependiendo del día que me ha tocado predicar, ¿verdad? Acerca de los sellos y de los jinetes. También hemos visto la última vez que les prediqué acerca de los 4 seres vivientes. Pero a pesar de que hoy estamos parados nuevamente en el tercer sello, no voy a predicar nada que ya haya predicado antes. Todo lo que vas a escuchar hoy es nuevo. Una que otra cosa va a ser... sí la vas a haber escuchado, pero en general lo que vas a escuchar hoy es completamente nuevo, cosas que hasta ahora no te hemos instruido, o por lo menos no nosotros, o no yo, quizás el pastor Abdiel, quizás en otra palabra que hayas escuchado por la red de otro pastor, lo has podido escuchar, pero no de boca de nosotros. Aunque a mí, para la verdad, muchas de estas cosas son nuevas. Así que, listos para darle un zoom, ¿sí?, a esta deliciosa palabra de hoy, que es una promesa. Sí, parece mentira, una promesa en medio de tanta calamidad. Bien, y antes de que sigamos avanzando, te recuerdo que dijimos que estamos parados, debemos estar parados en la apertura del 4º sello del libro de Apocalipsis. Y que este 4º sello es una conglomeración de todos los anteriores, es decir, de los 3 caballos anteriores. Pero si queremos estudiar acerca de hambre, en estas dimensiones apocalípticas, pero sabiendo que estamos parados en el 4º sello, se nos hace necesario estudiar parte del tercer sello, porque ahí está como más detallado, está más claro lo que es el hambre de proporciones apocalípticas, porque ya sabes, y ya lo hemos explicado anteriormente, que este sello habla acerca del hambre. Así que vamos a ver 4 componentes adicionales que describen este tercer sello. Número 1, el principado.
Vamos a ver ahí en el 6, el versículo 5 específicamente. Apocalipsis 6, versículo 5. Dice de la siguiente manera: y he aquí un caballo negro. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ese es el principado. Un caballo negro. Algo que nunca te había mencionado es que las plagas son traídas por caballos. O sea, estos cuatro jinetes dice que vienen por medio de caballos. El simbolismo de caballos habla de alcance territorial, pues el caballo es un animal de guerra, ¿sí? Y estos últimos tiempos que la Biblia nos está mencionando aquí son tiempos de guerra del reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Además, el caballo puede cabalgar a altas velocidades, a largas distancias, a diferencia, por ejemplo, de un pollino, de un burro, de un camello, lo que nos lleva a comprender que estas plagas son globales, es decir, que afectan a toda la tierra. Entonces, por esto es usado el caballo como símbolo de alcance global. O sea, que está muy bien representado en la figura de este animal que es un caballo. Y con relación al color, si te fijas, allí dice que el color es negro y dice que ese color negro es del caballo, no del jinete. Del jinete no se dice su color, ni en este sello, o sea, ni en el tercero, ni en ninguno de los tres sellos anteriores. Gráficamente la gente los dibuja, los colorea, de acuerdo al color del caballo, así mismo colorean al jinete, pero la Biblia no dice. Pudiera ser que si el caballo es negro, el jinete es negro, pero no necesariamente. Puede ser que sea de cualquier otra raza. Bueno, esto solamente para aclarar que el que tiene el color es el caballo y no el jinete. Ahora, ¿pero qué representa el color negro? El color negro en el griego es la palabra melas. Se escribe M-E-L-A-S para los que están anotando. De allí viene la palabra melanina, que es esa sustancia, ¿verdad?, de pigmentación para la piel. Así se conoce, así es la ciencia, la define. A mayor pigmentación, más oscuro es el tono de la piel. Y a menor, la piel se hace más palidita. La persona es más blanca. Entonces también vemos, de acuerdo a la propia palabra de Dios, que el color de la piel en sí representa hambre. Vamos a buscarlo. Vamos allá a Lamentaciones, al libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento. Hay un libro que se llama Lamentaciones, pastora. Sí, hay un libro que se llama Lamentaciones. En el capítulo 5, específicamente el versículo 10. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tienes? Dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. A causa del ardor del hambre. La versión Dios habla hoy dice: nuestra piel nos arde como un horno por la fiebre que el hambre nos causa. Cuando los niveles de desnutrición son altos en la persona, apenas que son piel y huesos, así la piel tiende como a pegarse a los huesos. Y esto es por la pérdida de masa muscular, por la pérdida de grasa. Entonces ahí tú ves, ¿verdad?, que es cuando la gente comúnmente dice: son pura piel y puro pellejito. Bueno, entonces esto, no sé si lo habrás notado, pero viene como a causar una hiperpigmentación en la piel. Es decir, la piel tiende a verse como más oscura en la persona. Yo recuerdo que esto, yo una vez se lo comenté a mi esposo, esas vistas reales que hay acerca de los campos de concentración nazi, cuando presentaban a los judíos que estaban en el esqueleto, me llama la atención, a pesar de que son vistas en blanco y negro, ¿sí?, se nota que no se ve la piel blanca, a pesar de que los judíos en general, porque sí hay judíos de color moreno, sí se ven como que fueran más oscuros, sabiendo que son personas que originalmente tienen un color blanco, pero esto es a causa de ese nivel alto, extremo de desnutrición. La piel tiende a ennegrecerse y por ello pues podemos decir que este caballo evidentemente está muy bien representado en el color negro. Bien, lo segundo
que vamos a ver aquí es el instrumento. Allá en tu casa repite el instrumento. Ahí mismo en el verso 5 del capítulo 6 dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El instrumento representativo de esta plaga es la balanza. El diccionario dice que balanza es sinónimo de equidad, equilibrio, justicia. Y en la Biblia la palabra griega usada para balanza es la palabra zugos, de donde viene la palabra yugo de esclavitud. Y es muy importante que sepamos que todas las veces, fueron 6 veces que se usó en la palabra, en la Biblia, la frase yugo de esclavitud, se usaba zugos en los originales. De las 6 veces, 5 veces, imagínate, y solamente una vez se usa como balanza. Vamos a ver un ejemplo de esta palabra balanza usada como yugo en Gálatas 5:1. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 1. Te doy unos segunditos para que lo busques. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Allí donde dice la palabra yugo de esclavitud, en el original es la palabra zugos, que es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 6 como yugo. Entonces, y es bueno que sepas esto, porque como balanza. En Apocalipsis 6 se usa como balanza. Todas las veces anteriores se usó como yugo de esclavitud. ¿Han visto ustedes que en las mitologías antiguas, como en la griega, por ejemplo, la justicia era representada por una diosa llamada Temis, esa que tenía como los ojos vendados, los tiene, una espada y una balanza, simbolizando que la justicia no mira a las personas por quienes son al momento de juzgar, sino por sus acciones, como para decir que, bueno, somos justos en nuestra manera de juzgar. Pero vemos que acá este principado será muy injusto, pues los precios de los alimentos serán muy dispares, muy desbalanceados, lo que vendrá a ser muy esclavizante. Por eso la palabra yugo. Vendrá a traer cargas pesadas a los lomos, a la vida de las personas, a la vida de los moradores de la tierra. Esta plaga va a venir a ser como un yugo de esclavitud. Amén. Lo tercero que vemos aquí, esto sí ya lo habíamos tocado anteriormente, pero como está dentro del texto, vamos a hacer apenas a refrescar. Dice la autoridad. ¿Quién es la autoridad aquí? Dice en el versículo 6, Apocalipsis 6:6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, lo tienen, dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía. ¿Quién dice esa voz? ¿Quiénes creen ustedes que es esa voz que se escucha en medio de los 4 seres vivientes? Yo creo que muchos se recordarán porque eso ya lo hemos explicado. Vamos a Apocalipsis 5:6, ahí lo dice clarito. Apocalipsis 5:6. Amén, ¿lo tienen? Vamos allá, dice, y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, y estaba en pie un cordero como inmolado. El cordero de Dios, sí, algunos ya se están recordando que eso lo dijimos la última vez que prediqué yo, que esa voz que sale en medio de los 4 seres vivientes es nuestro Señor, nuestro Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a darle un aplauso, darle palmas a la palabra del Señor, porque Él es la autoridad. En medio de toda esta calamidad, nuestro Señor está en autoridad. Aleluya. ¿Qué otro componente tenemos? Número 4, la orden. Aquí quiero que me prestes mucha atención. Vamos ahí mismo en el versículo 6 dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Vimos la semana pasada, hace dos domingos atrás, que fue cuando me tocó predicar, que es el cordero que fue inmolado, es decir, nuestro Señor delegó autoridad al caballo negro para traer hambre.
Pero vamos a analizar bien cómo es esta plaga que se le ha permitido o esta orden que nuestro Señor le da. Y para eso vamos a tener que dividir la enseñanza o la respuesta en dos partes. Y la primera, puedes poner ahí para los que están anotando, es permisión. Sí, permisión. Esta es la primera parte. Dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Entonces, esto es lo que tiene autorizado. Repite allá conmigo en casa, autorizado. Vamos a ver un poquito qué es el trigo y qué es la cebada, porque nosotros no tendemos a comprar en el mercado trigo y cebada, por lo menos no en Panamá. En el país de Panamá no, quizás en otro país que me está escuchando, alguna persona dirá, no, sí, aquí sí compramos el trigo. Acá más bien el trigo y la cebada lo compran los productores, ¿verdad? Los que van a hacer la manufactura, los que van a trabajar ese producto, más bien. Entonces, el trigo es la semilla de una planta del mismo nombre y principalmente es la materia prima para la elaboración de la harina, para luego ser usada en la masa de pan. También puede ser en dulces, puede ser en tortas. Es el ingrediente base de un platillo que nos gusta mucho a los panameños que se llama hojaldre, no sé cómo tú le dirás, pero se hace de la masa de la harina y es muy rico, es un plato típico panameño. Quizás en otros países también lo hacen, pero tenga otro nombre. Y la cebada también es una semilla o un grano muy similar al trigo, aunque de inferior calidad. La masa que resulta de la cebada tiende a ser una masa como más gruesa, por lo que su pan, incluso en la Biblia y en la cultura hebrea le llamaban el pan de los pobres, porque era para clases más bajas, porque su valor era más asequible al bolsillo de los consumidores. Bien, y en la Biblia podemos decir que el pan era muy nutritivo, no es como el pan de nuestros días, que a veces está sopladito el pan y es puro aire. No, en la Biblia era muy nutritivo, era un alimento bastante completo. El pan en la cultura hebrea es simbolismo de alimento o de la comida en general. Por eso versículos como no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también en nuestras culturas. Allí en ese versículo que acabaste de ver, cuando habla de pan, no se está refiriendo al pan físico únicamente, sino que está hablando de la comida, el alimento en general. Y para nosotros también, por ejemplo, un versículo extrabíblico, una frase que no está en la Biblia, es extrabíblico, dice, naciste con el pan debajo del brazo. Esto aludiendo a que no te hace falta la comida o no te va a hacer nunca falta la comida ni el alimento en tu casa. Ahora, exactamente, ¿qué tienen permitido hacerle a estos cultivos de trigo y de cebada? Bien, dice que pueden dañarlos. Es que la palabra dañar está más bien en la segunda parte o en la parte B del versículo, que ahora en un ratito lo vamos a ver, está más adelante, y por eso se entiende que si no puede dañarse, no pueden dañar el aceite y el vino, entonces significa que sí pueden dañar el trigo y la cebada, ¿verdad? Entonces, la palabra dañar aquí significa cometer injusticia. ¿Ves cómo cobra más significado la palabra balanza? Sería bueno que estudiáramos o viéramos qué dice la ley básica de la oferta y la demanda. Dice, cuando muchos ofrecen un mismo producto, los precios bajan porque es mucha la competencia. Pero cuando muchos demandan para adquirir un producto, ese producto empieza a escasear, entonces su precio sube, ¿verdad? Y esto es lo que creemos que va a ocurrir en esta plaga. El precio se va a encarecer a causa de la escasez, lo que significa que los cultivos de una u otra manera van a ser dañados, porque pueden ser dañados de diferentes maneras. Vamos a ver cuáles son los principales enemigos de los cultivos o específicamente del trigo y de la cebada. Pueden ser los efectos de cambio climático, es decir, nevadas, sequías, inundaciones, granizadas, también la no polinización,
¿Te acuerdas? Esto lo hemos visto también, que las abejas no los polinicen porque las abejas mismas hayan sufrido, estén siendo devastadas las propias abejas. Otros tipos de insectos también polinizan las plantas, los cultivos, el viento también, las plagas de insectos también puede ser una manera como se vean dañados, algunos tipos de hongos, los efectos secundarios del mercado petrolero. Todos estos pueden ser detonantes para la escasez y el encarecimiento de los cultivos, específicamente en este caso que nos ocupa el trigo y la cebada. Entonces el verso dice, vamos a ir adentrándonos más, el verso dice que con un denario, que es decir, el salario de un día de trabajo, los moradores de la tierra podrán comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Entonces te puedes imaginar, qué triste, trabajar todo un día para llevar solamente 2 libritas de harina a tu casa o a la casa de los moradores de la tierra y no tener para comprar, pero es que ni el café, ni el queso, ni los huevos, ni para el azúcar, ni para la sal. Y es que con la harina sola no haces nada. Si no tienes el polvo de hornear, y no tienes el aceite, no tienes la sal y no tienes otros ingredientes, no puedes hacer nada. Si no tienes ni agua, no puedes hacer nada con ese polvo. Tiene que tener otros ingredientes para poder sacar, para alimentarte de la harina. Entonces aquí nos está diciendo que con todo un día laborable, la persona solamente le va a alcanzar para comprar 2 libras de harina o 6 libras de cebada. Vamos a hacer una equivalencia que más o menos puede servirnos en este ejemplo. Ya te dije que ni tú ni yo compramos trigo y cebada, así que vamos a tener que hacer el ejemplo directamente con la harina. Y ahí va a haber como una pequeña diferencia, pero para por lo menos que tengamos una idea, porque por ejemplo, si tú compras el trigo o la cebada, te va a venir en el manojo. Es como, para que lo entendamos mejor aquí en nuestra cultura panameña, el guandú. El guandú muchas veces se puede comprar por ramo, por lo que le llamamos nosotros los manojos de guandú, o lo puedes comprar ya listo, desgranado, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si lo compras por el manojo, decimos pues que podríamos estar hasta perdiendo porque te está empezando la vaina, o sea, donde viene el grano, y eso finalmente es desecho. La misma viruta de la planta la tienes que botar porque eso no se come. Lo único que se come es el grano. Pero bueno, vamos a trabajar con la harina en sí, que es lo que más nosotros manejamos. Aquí en Panamá dice la ley del salario mínimo que va desde los 700 hasta los $900 aproximadamente. Sí, porque recuerda que esto va de acuerdo a la profesión, también va de acuerdo al área geográfica. No todas las profesiones cotizan igual, eso lo sabemos. Entonces vamos a basarnos en un salario mínimo intermedio, ni de 700 ni de 900, lo que significa que vamos a hacerlo con un salario mínimo de 800, dividido entre los 21 días laborables. Así es que se hace, no se hace con los 30 días porque hay días de la semana que el obrero no trabaja, ¿verdad? Eso nos va a dar una paga diaria. Si estás haciendo la división en tu casa, te vas a dar cuenta que da una paga diaria de $38.09. Entonces, los moradores de la tierra van a trabajar todo el día para apenas comprar 2 libras de harina por el salario de todo un día, que equivale a $38.09 americano, por ejemplo. Aquí en Panamá actualmente tú compras con 50 centavos de dólar americano, compras 1 libra de harina. Ahora, ahí nos están hablando de 2 libras de harina, o sea que con $1 compras 2 libras de harina. Es decir, hoy con el salario de un día puedes comprar 76 libras de harina y un poquito más si haces la operación allá en tu casa. Pero en esos días, los moradores de la tierra con el mismo dinero solo podrán comprar 2 libras. En otras palabras, el precio de la harina será 19 veces, escucha eso,
19 veces mayor al actual en el mercado. Carísimo, ¿verdad? Eso va a ser insostenible. ¿Quién va a poder llevar una vida de esa forma? Con los productos tan caros. Entonces, esto básicamente podríamos estar hablando que se traduce en una recesión económica. ¿Qué es una recesión? Dice que es la fase del ciclo económico en la que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo. Y ya hay pronósticos de organizaciones que tienen mucho peso, como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que ya recientemente ellos publicaron que el coronavirus, es decir, esto que se está viviendo en estos tiempos, provocará la peor recesión económica desde la Gran Depresión. La Gran Depresión fue desde 1929, toda la década de los 30 y hasta los primeros años de la década de los 40. Y no hay registros de peor recesión financiera que esta. La bolsa de Nueva York se desplomó, trajo hambre, desempleo, inseguridad, enfermedades físicas y mentales, miseria. Imagínate, y esto es lo que se está presagiando, que es lo que se avecina. Los expertos en finanzas dicen que a raíz del coronavirus y de otras cosas que ya venían con los efectos del cambio climático, vamos a estar viendo cosas terribles para la tierra, como la hambruna. Imagínate, los hombres que no conocen la palabra lo entienden de esa manera. ¿Cuánto más nosotros, que Dios había dicho que esto ya estaba profetizado en la Biblia, ya está escrito en su palabra? Porque muchas veces la gente dice, no puede ser, estas cosas no. Dios lo profetizó, estamos viviendo tiempos peligrosos y eso es lo que viene. Hambres de proporciones máximas, catalogada como hambruna. ¿Y qué es la hambruna? Dice el diccionario que la hambruna es la escasez generalizada, o sea, no en una región únicamente, sino generalizada, de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y prolongada. Esto es lo que se avecina, iglesia. No podemos tapar el sol con un dedo. No somos más buenos que Dios. Viene una horrorosa hambruna para la tierra. Pero bien, hasta aquí es lo que el Cordero de Dios que fue inmolado permite a este infernal principado por medio de esta orden. Esta es la permisión. Pero, aquí viene la parte buena, aleluya, de nuestro texto bíblico base, la promesa esa que nos encantó. Ahí ven, dice, pero esta es la prohibición para los que están anotando, la parte B. Dice, prohibición, pero no dañes el aceite y el vino. Aleluya. Aquí hay que aplaudirle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos que el Señor está refiriéndose a sus hijos, a su iglesia, a través de este simbolismo. Dice, se le ha permitido dañar el trigo y la cebada, mas no así el aceite ni el vino. Escasearán los alimentos y por consiguiente se van a encarecer. Las cosas se van a poner caras. Pero el verso dice que el aceite no va a encarecerse y el vino tampoco. Ni el aceite ni el vino se encarecerán. Aleluya. Bueno, tú sabes, lo hemos estudiado antes. El pastor Adiel también, recuerdo desde el altar, en algunas veces predicó acerca de esto, que nosotros somos ese vino. Ahora, pero ¿cómo podemos afirmar esto y cómo podemos profundizar para poderlo hablar todavía con más base bíblica, que nosotros somos ese vino y el aceite? ¿Y qué representamos? ¿Qué representa el vino y el aceite específicamente en este pasaje? Bueno, lo primero que salta a la vista es que el aceite y el vino, al igual que el trigo y la cebada, son productos de la tierra, es decir, del reino vegetal y específicamente de consumo humano. Lo segundo que salta a la vista es que el aceite y el vino salen de frutos, ¿sí? O frutas, mientras que el trigo y la cebada son granos y semillas, o semillas más bien. Lo tercero que también pues salta a la vista aquí es que el trigo y la cebada son materia prima, es decir, en la tierra, sembrados o en cultivos, sin procesar.
mientras que el aceite y el vino son productos derivados de sus frutos, es decir, procesados y terminados. Ambos, la vid y la aceituna, tienen que ser estrujados, eso anteriormente también lo hemos explicado, para sacar sus líquidos, para sacar lo mejor de ellos. Lo mejor de ellos está en el jugo, en sus líquidos. Tú y yo hemos pasado por muchos procesos en donde hemos pasado por estas piedras de molino, como en el caso de la aceituna, o por esos lagares que el Señor pisa, pero con el propósito de transformarnos, con el propósito de procesarnos. Y hasta aquí, Ebenezer, el Señor nos ha ayudado. Aleluya, dale palmas al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Bien, se dice que aunque se le coloca fecha de vencimiento a estos productos, es decir, al aceite y el vino, en realidad nunca caducan. Son de alta durabilidad en el transcurso de los años. Dice que el árbol de olivo, entre más viejo, mejor. Porque da más fruto. Entre más viejo se pone, más fruto da, más olivos da, más aceitunas da. Y el vino, entre más añejo en el barril o en la botella, más delicioso es, mejor es. Entre más añejo, mejor es el vino. Pero en cambio, el pan es un producto altamente perecedero. Esas son las cosas que saltan a nuestra vista. Ahora, aquí la pregunta clave sería: ¿por qué el Señor muestra al apóstol Juan al Espíritu Santo en el simbolismo del aceite y el vino? El Espíritu Santo tiende a compararse o a simbolizarse con diferentes elementos de la naturaleza, como la paloma, el viento, el agua. Eso ya lo hemos visto anteriormente. ¿Te acuerdas que hemos explicado acerca de las analogías del Espíritu Santo? Bien, pero en este verso en particular, el Señor elige el aceite y el vino para describirse a sí mismo, y encontramos que esto lo hace por dos razones específicas. Número uno, por una razón técnica del lenguaje, y otra por una razón que esa es la que más nos gusta, por una razón poderosa y profundamente espiritualmente hablando. Vamos a ver primero por la parte técnica, por qué el Señor aquí se representa como aceite y vino, por qué el Espíritu Santo es representado como aceite y vino. Número uno, por la construcción gramatical del párrafo. Esta plaga del hambre fue descrita dentro de un contexto agrícola, pues los cultivos de trigo y cebada pertenecen al reino vegetal. Entonces, para no traer ruido en la continuación de la idea del párrafo, ¿sí? Para, como quien dice, no salirse de la idea del párrafo y mantener la armonía del mismo, se utilizó los únicos dos elementos del reino vegetal con los que siempre se ha simbolizado al Espíritu Santo. Es decir, no se identificó como paloma porque la paloma pertenece al reino animal. El fuego es una mezcla de gases procedentes de una combustión. Agua, ustedes saben, es una sustancia líquida procedente de mares, de ríos, etc. El viento es corriente de aire producida en la atmósfera. Entonces, esto es una técnica que se usa mucho en aprendizaje y memorización. Ejemplo, en las matemáticas básicas, cuando aprendimos en la primaria, nos enseñaban a sumar, por ejemplo, manzanas con manzanas, ¿sí? O manzanas con peras. No nos enseñaban el problema de cuando éramos chiquitos, no nos ponían sume manzanas más ventanas o peras más mesas. No, porque esto iba a traer distracción a la mente del niño. Lo que se buscaba era no traer confusión, así que se mantenía el mismo hilo. Si estabas hablando de frutas, si estabas hablando de objetos de la casa, te mantenías con objetos de la casa, ¿verdad? Esto para no traer distracción ni confusión. Para entenderlo todavía mejor a la luz de las propias escrituras, esta técnica la vemos mucho en las parábolas. Vamos a tomar, por ejemplo, la parábola de los talentos. Todos los términos, si te fijas detenidamente, todos los términos utilizados allí fueron financieros y administrativos. Hablaba de talentos, la parábola habla de talentos, que es la moneda, una moneda, entre otras de la época. Se habla de negociar, se habla de institución bancaria, se habla de intereses bancarios.
manteniendo así una coherencia en la disertación o en la narración por elementos, ¿sí?, que estaban asociados, es decir, por asociación de elementos. ¿Te imaginas que el texto ese de los talentos, en vez de que el Señor hubiera dicho o hubiera narrado allí que era para administrar dinero, hubiera dicho, bueno, sí, unos para que administren dinero, otros para que se coman las vacas, otros para que críen gallinas, otros para que administren una guardería infantil? ¿Sí me explico? No en vano la Biblia es una joya en términos literarios, la poderosa palabra de Dios. Dale aplauso, dale palmas a la palabra de Dios. Aleluya. Bien, esto es el tecnicismo. Pero más allá del orden gramatical, también el Espíritu Santo se usó dentro del verso como aceite y vino. Esta es la parte que más me encanta y que más vamos a aplicar a nuestras propias vidas. Número 2, para los que están anotando, por el significado de poder sobrenatural y propósito en la vida del creyente. Aleluya. Vamos a ver, los llenos de aceite tienen propósito en medio de la hambruna. La Biblia nos muestra que los hombres ungidos en aceite por Dios en tiempos de hambre, lejos de sobrar, son necesarios. Vamos a ver 2 ejemplos bíblicos. El primero de ellos es con el profeta Elías. Vamos allá a primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 2. Este es uno de las veces, porque la Biblia muestra el hambre en tiempos de la viuda de Sarepta y también cuando fue el tema de los profetas de Baal. Es la misma hambruna, nada más que una iniciando y la otra terminando. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave. ¿Cómo era el hambre? Diga, grave, hambre grave en Samaria. Y también vamos a verlo en tiempos del profeta Eliseo, en segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 25. Le voy a dar unos segunditos para que lo busquen. Aleluya. Amén, lo tienen. Dice, y hubo gran hambre. ¿Qué hubo? Gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma. Imagínense eso, hermano, por 5 piezas de plata. Terribles tiempos de hambruna también se ven marcados en periodos, en épocas anteriores, en la palabra de Dios. El Señor nos enseña. Ahora, ¿te acuerdas lo que Dios te había dicho? Lo que Dios te ha venido profetizando desde hace mucho tiempo, que tú eres una generación que va a ministrar la palabra de Dios en tiempos peligrosos. ¿Te lo había dicho Dios o no te lo había dicho Dios? Que ya había llegado el tiempo, eso pasó en octubre pasado. Recuerdan que el Señor nos dijo, ya es tiempo de que la doble unción sea depositada en ustedes, porque vienen tiempos difíciles. Esa doble porción, esa doble unción que el Señor derramó sobre esta casa, tiene propósito. Tiene propósito para tiempos peligrosos, tiene propósito para tiempos como los que estamos viviendo ahora de plagas, de coronavirus, y para lo que se avecina, para tiempo de hambruna. Así como el Señor usó a Eliseo en tiempos de hambre, también te va a usar a ti. ¿Cuántos pueden creerlo? Aleluya, dale palmas al Señor. Tienes propósito. Ahí está el vino y el aceite. Es que el vino y el aceite que Dios está guardando, o el aceite y el vino que el Señor va a guardar y está guardando en estos tiempos, no es porque sencillamente porque somos los hijos de Dios. No, tenemos propósito en medio de tiempos de calamidad. B, para los que están anotando, los llenos de aceite en tiempos de hambruna hacen milagros. Aleluya. Dios nos va a usar en milagros, pastora. Yo lo creo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 36. Y también vamos a ver el 38. Lo tienen. Segundo libro de Reyes, capítulo 6,
versículo 36, y vamos a ver el 38 también, para cortar un poco más bien. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Miren el verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Asimismo, como en tiempos de hambruna, Dios usó a sus hombres, a sus ungidos en aceite, aleluya, para hacer milagros poderosos. El Señor lo va a hacer contigo también. Dios te va a usar para multiplicar el arroz de la vecina, aleluya, para que se multiplique el pollo, para que no haga falta la leche, para que haya huevo siempre en tu mesa, para que no falte el alimento, aleluya. En tiempos de hambre, el Señor te va a usar, tienes que creerlo. Para eso Dios te pone allí. La comida no va a escasear. Dios se va a hacer manifiesto por medio de tu vida. Dios se va a hacer real en las casas de todos quienes te rodean. Dios te va a usar. Dígame, Dios, úsame. Dile al Señor, Señor, úsame en estos tiempos difíciles. Para eso estoy aquí como vino y aceite. Aleluya, dale palmas al Señor. Dios te va a usar en milagros y prodigios. Dios va a hacer señales por medio de tu mano. Para eso están los ungidos en estos días. C. Los llenos de aceite en tiempos de hambruna hacen que los hombres se vuelvan a Dios. ¡Qué maravilla! Vamos ahí mismo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, el verso 37. Dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca, aleluya, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vamos a ver en el 39, en el verso 39 también dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Y qué crees tú que va a pasar en medio de la escasez? Cuando la gente vea los panes multiplicarse, los peces multiplicarse, los huevos, el arroz. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? La gente se va a volver a Dios. La gente va a empezar a buscar a Dios y va a decir, ¿quién es ese Dios del cual tú estás predicando? Quiero a ese Jesús que predicas en mi vida. Y tú los vas a llevar a los pies del Maestro. Tú vas a ser usado. El sello del Espíritu Santo va a venir sobre las vidas de ellos en tiempos difíciles, en tiempos de hambruna, a causa de que Dios te va a usar. El corazón de la gente se va a volver a Dios. La gente va a decir, quiero ese Jesús que tú predicas. Aleluya, dale palmas a la palabra del Señor. D. Dice, también acerca del vino, hasta ahora todo lo que hemos visto acerca del aceite, ¿verdad? Dice, acerca del vino, los que estén ebrios del vino del Espíritu Santo, cuando venga la hambruna, pasan la prueba a punta de gozo. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aleluya, cuando el vino de Dios rebosa en la vida del creyente, el hambre puede estar rondando, mira, pero Dios te va a dar un gozo sobrenatural en medio de tanta escasez. Dios sabe que tú le has creído y tú no has creído en un Dios sí, Dios es humano, pero tú no has creído en hombres más bien. Tú no has creído en Mickey Mouse. Tú has creído en el que está sentado en su trono. Tú has creído en el Dios de toda provisión, en ese que vive y reina por los siglos de los siglos. La harina y el aceite no van a escasear para ti. Así que la tristeza no va a ser presa de ti, no se va a adueñar de ti. La aflicción no está en el ADN de los hijos de Dios. El gozo es tu fortaleza, el gozo es nuestra fortaleza. Así nos enseña la palabra, aleluya. Dale palmas al Señor. Fuera toda tristeza. Dios va a hacer
que tú veas su poder sobrenatural y eso va a traer gozo a tu vida. Y no solo lo vas a ver, tú vas a ser un instrumento. Dios te va a usar. Así que los hijos de Dios no podemos estar tristes en medio de todo esto que está pasando. De repente nos podemos acongojar por los demás, por las cosas, ver que por ellos no estar bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo la cobertura de nuestro Señor, muchos van a estar padeciendo y van a venir más calamidades, más cosas. Pero nosotros somos los que llevamos la luz, y eso vamos a verlo también en este punto. Los ebrios de vino en la hambruna animan a los demás. Para eso Dios te va a usar también. Tienes propósito. Jeremías 31, 12 y 13. Jeremías capítulo 31, versos 12 y 13. Aleluya. Lo tienes, te doy unos segunditos para que lo busques. Dice: vendrán y gritarán de júbilo. Diga, gritarán de júbilo. En lo alto de Sión irradiarán de gozo. Digan, de gozo. Por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite, y por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. El Señor te va a usar para animar a otros en tiempo de hambruna. Mira lo que dice allí: gritarán de júbilo. Vas a coger micrófono, vas a gritar por las calles para que todo el mundo te oiga, que los que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, que esto simboliza el vino, la sangre del Cordero de Dios también. Esto incluso ahora vamos a verlo también en la Santa Cena que vamos a tomar. Tienen esperanza de convertirse en supervivientes en tiempo de hambruna. Así como al vino, Dios te va a preservar con propósito para que animes a otros a salir de las tinieblas a la luz admirable. Sí, porque va a haber mucha gente que va a caer en depresión. Ya estamos viendo, apenas con la apertura del cuarto sello, cuánto suicidio está proliferando, cuánta gente, cuántas personas han atentado en contra de su propia vida, cómo el enemigo les ha susurrado al oído para que cometan lo peor que un ser humano puede cometer en contra suya propia, que es el suicidio. Y Dios te va a usar para que hables en medio de la depresión, en medio del suicidio, para que la gente tenga esperanza en Cristo Jesús. Tú eres un instrumento de buenas nuevas en este tiempo. Tú vas a decirle a la gente: sí, Cristo te puede librar de esa peste destructora. Aleluya. Cristo viene pronto. ¿Cuántos pueden creer que ya Cristo está a las puertas? Aleluya, Cristo viene. Bendito sea el Señor. Y hay mucho que hablar acerca del aceite y del vino en la vida del Hijo de Dios, lo que representa, lo poderoso que es. Mira, aquí podríamos quedarnos horas hablando acerca de la representatividad del aceite y el vino en la vida del Hijo de Dios. Pero para ir cerrando, y voy a ir pasando ya para que vayamos con el pastor Abdiel, te tengo que decir que los que tienen llenos sus lámparas de aceite, a esos que les rebosa de vino, esos son los que van a ser librados de estos días, de estos tiempos angustiosos, de estos tiempos calamitosos. Así que dispón tu corazón, porque vamos a hacer ahora una oración para que ese vino rebose, para que ese aceite rebose en nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, Dios mío, esta palabra, Señor, me confronta. Me confronta porque siempre, Señor, he disfrutado el hecho de que tú me vas a guardar en medio de la plaga. Pero no me había puesto, Señor, a analizar que me vas a guardar para poder usarme con propósito en tiempos difíciles. Y yo quiero estar preparado. Así como las 10 vírgenes, Señor, yo quiero estar preparado. Iglesia, dile: Señor, prepárame, capacítame, instrúyeme para todo esto que está pasando y por lo que ha de venir, por lo difícil que ha de venir. Tú nos prometiste, Señor, que nos ibas a usar en tiempos peligrosos, en estos días difíciles, y nosotros lo creemos, Señor. Nosotros creemos, Padre Santo, que somos esa generación que se levanta para traer una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra que va a sacar a la gente de muerte a vida. Para eso estamos, para eso has permitido que hasta aquí
porque muchos pensábamos que hasta aquí no íbamos a estar, Señor, pero hasta aquí hemos llegado con tu ayuda, Señor, pero es para ser usados, porque somos tus instrumentos, escogidos por ti, Señor. Ayúdanos a no desviarnos de nuestro propósito. Ayúdanos a no poner la mira en las cosas del mundo. Ayúdanos a no enfermarnos viendo todo lo que está pasando. Ayúdanos, Señor, a no caer en tristeza ni depresión como los demás. En nuestro ADN no está eso, porque en nosotros está el poder del Espíritu de Dios. Así que, Señor, llénanos, llena nuestra copa, Señor, que nuestra copa rebose de vino y de aceite, Señor. Somos portadores de tu gloria, Señor, y no queremos estar bajitos de aceite, no queremos estar bajitos de vino, Señor, queremos rebosar para compartirlo con otros, no solo para nuestras propias vidas, no solo para que eso nos mantenga en este periodo difícil, Señor, sino para hacer bendición a otros, Padre. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias porque tú nos llenas, Padre. Porque tú nos visitas, Señor. Porque nosotros vamos a poner de nuestra parte, Dios mío, para que ese vino, para que ese aceite siga en abundancia en nuestras vidas, como tú le dijiste por medio del apóstol Pablo a tu siervo Timoteo. Aviva el fuego, aviva, Señor, ese vino, ese aceite, Señor, Padre, en nosotros. Nosotros somos los principales responsables. Trabajaremos por eso, ayunaremos, leeremos, buscaremos tu palabra para escudriñarla, Señor, con el propósito, Dios mío, de abundar en aceite y vino, Señor, porque sí somos tus instrumentos, lo creemos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.